Sí, ya la tiene en la mesa. Gracias. Gracias. No de ley número 10, relativo a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones y ayudas en las administraciones públicas. Proponente del Grupo Parlamentario de Podemos, En Comú Podem, Marea. Para su defensa tiene la palabra. Sara Carreño. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Desde el Grupo Parlamentario Podemos, En Comú Podem, en Marea, queremos proponer dar una nueva redacción a los artículos 305 y 308 del Código Penal, relativos a los delitos de fraude fiscal y fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas a las administraciones públicas, para rebajar la cuantía defraudada constitutiva de delito de los mismos a 50.000 euros, homogeneizando así el umbral que determina la conducta delitiva con aquellos que ya rigen para los delitos de fraude a la Seguridad Social o contra la Hacienda Pública de la Unión Europea. Creemos necesario abordar de manera urgente esta reforma de dichos delitos, puesto que el fraude fiscal priva al Estado de un volumen de ingresos estimado en unos 60.000 millones de euros anuales, lo que supone que alrededor de la quinta parte del PIB escapa al control de la agencia tributaria. Desde el inicio de la recesión económica, la economía sumergida ha aumentado en enormes proporciones y la Hacienda Pública ha perdido en torno al 13% de los ingresos anuales. Al mismo tiempo, los progresivos recortes en el gasto público han tenido un tremendo impacto negativo en los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, hasta situar a España a la cabeza de los países con más desigualdad de la Unión Europea. Como consecuencia de las políticas de austeridad, hoy más del 29% de la población de nuestro país vive en riesgo de pobreza o exclusión social, y de este total, más de 3 millones viven en situación de pobreza severa. Mientras en nuestro país se acrecenta la desigualdad motivada por los recortes, las rentas altas acumulan el 72% del fraude fiscal total. Hace tan solo 2 días, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, afirmaba en la entrevista del programa Salvados que desearía rebajar los impuestos, que no le parecía de sentido común algunos tipos impositivos de IVA, aumentados por el Partido Popular, tales como el aplicado a espectáculos culturales o a los artículos sanitarios o de primera necesidad, pero que por mucho que lo desee, no es posible rebajar los impuestos, puesto que de otra manera no sería posible hacer frente al gasto público y sostener elementos tan necesarios para nuestro Estado como el sistema de pensiones. Pero al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, descubrimos el escándalo de los papeles de Panamá, que desvelan que diversos empresarios, políticos y deportistas residentes en España son titulares de sociedades pantalla en paraísos fiscales, a través del despacho de abogados Mossack Fonseca. Hoy la ciudadanía de nuestro país está consternada y estupefacta ante la noticia. Por eso hoy la lucha contra el fraude fiscal se revela más necesaria que nunca, puesto que mientras que un sinfín de personalidades públicas crean empresas fantasmas o utilizan toda una serie de tretas para evitar contribuir al sistema tributario español, la ciudadanía ve cómo aumentan los impuestos a bienes y servicios básicos, tasas universitarias o se aplican medidas tales como el medicamentazo, alegando que de otra manera es imposible sostener el gasto público. Pero existen otras maneras de sostener el gasto público y una de ellas es precisamente luchando contra el fraude fiscal. El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el sistema tributario constituye además una obligación consagrada por el artículo 31 de nuestra Constitución. Y aquellos que tanto se aferran a nuestra Constitución debieran defender todo su contenido. Ser patriota significa defender a nuestra patria, y nuestra patria es su gente, nuestras escuelas, nuestros hospitales. Todo aquello que en los últimos años se ha recortado, maltratado o abandonado, alegando que no había recursos para ello. Pero mientras todo esto se hacía, no se han puesto medidas para luchar contra el fraude fiscal, a pesar de que los ingresos adicionales recaudados podrían haber sido utilizados para financiar servicios públicos. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario, creemos que por tratarse de un deber constitucional y por las terribles consecuencias que acarrea para el bienestar social, la elusión tributaria es una conducta altamente reprochable, que el Estado debería perseguir y castigar firmemente. Por ello, proponemos esta reforma del Código Penal, puesto que, según su propia exposición de motivos, el Código Penal tutela los valores y principios básicos de la convivencia social, y su contenido ha de ser ajustado a los cambios, nuevas situaciones y necesidades. El fraude fiscal constituye una conducta reprobable por la sociedad, así como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, y el 65% de la población cree que el Gobierno no hace lo suficiente para evitar el fraude fiscal. Aún desconocemos, por ejemplo, por qué el Gobierno se ha opuesto a la creación de una agencia fiscal internacional bajo el auspicio de la ONU y con capacidad sancionadora. No compartimos esta actitud tan laxa en la lucha contra el fraude fiscal. Y creemos, por tanto, poner en marcha medidas para combatirla, destinando mayores recursos económicos y personales, así como realizando las reformas jurídicas oportunas.
La magnitud del problema del fraude fiscal hace necesaria una profunda revisión de la totalidad de los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, regulados en el título 8 del Código Penal. Por ejemplo, ampliando los plazos de prescripción de dichos delitos o estableciendo la posibilidad de apreciar el delito continuado. Creemos que dicha revisión debe tomar como punto de partida la homogeneización de los tipos del fraude fiscal y del fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas, para rebajar el umbral de los mismos, unificándolo así con el nivel que ya rige para el fraude a la seguridad social o los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea. La disminución de dicha cuantía es perfectamente posible, puesto que ya se abordó la misma reforma para el artículo 307, es decir, el fraude a la seguridad social, por la Ley Orgánica 7/2012, pero olvidando, por algún motivo, los delitos de fraude fiscal y el delito de fraude a las subvenciones de la Administración pública. Por todo ello, queremos instar al Gobierno a realizar dicha reforma, redactando nuevos artículos de 305 y 308 del Código Penal y rebajando así dicha cuantía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carreño. Se han presentado 3 enmiendas para su defensa por el Grupo de Ciudadanos. Señor Martínez. Señor presidente, desde Ciudadanos tenemos claro que hace falta realizar una reforma del Código Penal que vaya más allá de la simple reducción del límite pecuniario para acometer una modificación de mayor calado. La propuesta presentada persigue la disminución del límite dinerario que aparentemente distingue el delito de la simple infracción administrativa, pasando de la cifra de 120.000 euros a 50.000 euros. Para el catedrático Pérez Royo, respecto al delito fiscal, la simple producción de un perjuicio patrimonial a la hacienda pública no puede exigir del derecho penal su intervención, ya que ésta se produciría cuando nos encontremos ante conductas que lesionen gravemente los bienes jurídicos más esenciales para la comunidad. Por eso subraya la necesidad de que la conducta típica provoque no solo un perjuicio a la hacienda, sino que además contenga algún componente defraudatorio. En definitiva, la separación entre delito e infracción administrativa no depende en exclusividad de la cifra del caudal desviado de las arcas públicas. Como también señala Manuel Alonso González, la compensación de una infracción administrativa en un delito se sustenta esencialmente en el importe de la cuota defraudada. Esto es lo que quizás debería ser, pero no es lo que es en realidad, porque si así fuera, si todo se redujera a una mera cuestión de cálculo acerca de si se rebasa o no la cifra, no deberían aparecer problemas sustanciales ni grandes incoherencias. Sin embargo, el hecho de que los tipos que configuran la infracción administrativa y el delito penal sean diversos, así como también la intensidad con la que los principios que rigen el derecho sancionador se proyectan en cada rama jurídica, hace que sea insostenible la premisa básica. En la jurisdicción penal no se castiga únicamente las infracciones de carácter más grave, se castigan también supuestos que, de no ser por los vericuetos procesales que hoy rigen esta materia, podrían haber sido solventados por tribunales económicos administrativos o contenciosos y, en algunos casos, como luego se verá, casos sin imponer sanción. Por otro lado, el que una infracción de cierta entidad detectada en el curso de un procedimiento tributario termine o no ante un tribunal penal es una decisión que el ordenamiento deja por completo en manos de la Administración. Las cifras que han actuado de inicial frontera entre el delito y la infracción administrativa han oscilado en el tiempo. Para el delito fiscal, pasando de los 30.000 euros, luego estuvieron en 90.000 euros, siendo la actual de 120.000. Y en el caso de las subvenciones, pasaron de 60.000 euros a los 80.000 hasta la cifra actual, que también es de 120.000 euros. Los importes son, en definitiva, variables y, como hemos señalado ya, no solo interviene esa cuantificación para determinar si estamos ante un delito o ante una simple infracción administrativa. Por esta razón, se precisa una redacción más ambiciosa que ponga fin a estas conductas delictivas. En este sentido, en el reciente acuerdo programático suscrito entre nuestro grupo y el PSOE se establecen propuestas con una mayor profundidad de ideas. Mencionaré solo algunas. Entre otras cosas, proponemos revisar las normas reguladoras de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas, etcétera, para reforzar e intensificar los mecanismos de prevención, control y supervisión destinados especialmente a evitar supuestos de fraude en la gestión y corrupción. También reforma y revisión integral de las medidas administrativas y penales contra el fraude fiscal, el fraude de subvención y el fraude a la seguridad social. También establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y a las Fiscalías Provinciales, donde se concentran más del 80% de los casos de corrupción, y establecer incentivos para fomentar y favorecer el afloramiento de casos de corrupción. También contemplamos prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción, crear una oficina de anticorrupción, dotar a la oficina de conflictos de intereses de mayor independencia, establecer expresamente la obligación de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ampliar sus poderes, poner en marcha en las administraciones públicas planes de prevención contra la corrupción y proceder a la revisión de las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la sociedad, como los delitos contra la hacienda pública, entre otras medidas. En resumen, desde Ciudadanos entendemos que la reforma de estos tipos delictivos va más allá de la sola disminución de las cuantías citadas, cuya cifra sería aventurado fijar ahora y menos una proposición no de ley, motivo por el que hemos presentado esta enmienda. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, señora Perea. Sí, muchas gracias y buenos días, señorías. La verdad es que me siento muy honrada de poder representar al Grupo Socialista, siendo esta mi primera intervención. Como todos y cada uno de ustedes, así lo han manifestado, poder ser representante en el Congreso de los Diputados porque los ciudadanos así lo han querido, es una de las responsabilidades más gratificantes que puede tener un ciudadano. Entrando en materia, votaremos a favor porque estamos totalmente de acuerdo con la parte propositiva de la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Podemos, En Comú Podem, en Marea, como no podía ser de otra manera. Y digo como no podía ser de otra manera, ya que este grupo se posicionó en este sentido en el mismo momento que el Partido Popular presentó la reforma en el año 2012, una reforma que reguló los artículos que ahora pretendemos reformar en parte. Nos referimos, evidentemente, al petitum de la PNL de rebajar la cuantía de la defraudación constitutiva de delito en 50.000 euros. Miren, señorías, a la pregunta de cuál es el principal problema que existe actualmente en España, según el barómetro del CIS de febrero del 2016, el primero es el paro y el segundo, la corrupción y el fraude, con 47,5 puntos sobre 100. ¿Quieren saber cuántos puntos ha subido en el ranking de problemas que los ciudadanos perciben desde marzo del 2011? Pues ni más ni menos que 40 puntos. Esto es, de no tener un peso importante, de no tener una gran incidencia en la percepción de la ciudadanía, en este momento pasa a ocupar un destacado segundo puesto. Y después de lo que estamos viendo estos días, y lo comentaba la portavoz de En Comú Podem, de Podemos, sobre la existencia de patrimonios ocultos fuera de España, tengo mis dudas si la corrupción y el fraude fiscal, según los ciudadanos, tendrían la misma consideración. Yo diría que incluso pasaría a ser el primer problema. La lucha contra la evasión y el fraude fiscal, los paraísos fiscales, es un tema crucial en las sociedades del siglo XXI por razones éticas, sociales, pero también por razones de índole económica. La ingeniería fiscal y financiera de ocultación de patrimonios está corroyendo la capacidad fiscal de los Estados y amenaza la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, dificultando la salida de la crisis e incrementando hasta niveles insoportables la desigualdad social. A lo largo de la anterior legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado multitud de iniciativas para luchar contra esta lacra social y económica. La penúltima fue en febrero de 2014, concretamente el 8 de febrero del 2014, en que se solicitó una creación de una subcomisión de estudio sobre la evolución y el fraude fiscal y la economía sumergida. Esta solicitud decayó como consecuencia de la disolución de las Cortes, es decir, 1 año, 8 meses y 13 días después de su presentación, decayó. Señorías, no ha habido voluntad política por parte del Partido Popular de trabajar contra este alien del Estado que es el fraude fiscal y la corrupción. Está claro que el rodillo parlamentario del Partido Popular a lo largo de la legislatura anterior ha servido según para qué y según para quién. La lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal es una asignatura que esta 11ª legislatura ya no puede dejar pendiente si pretendemos una mayor equidad en nuestra sociedad. Lo cierto es que la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción, y permítanme que reitere de forma insistente esta frase, creo que vale la pena que lo hagamos, más que nada porque hay que dar respuesta a la ciudadanía que está al otro lado de estas paredes. Lo cierto es que la lucha del fraude fiscal y la corrupción, una lleva a la otra, solo será posible con un tratamiento global desde todos los ámbitos, solo desde un tratamiento integral, desde una política tributaria justa, pasando por una concienciación de todos y todas, hasta una política penal represiva y disuasoria. Solo será posible así recuperar los cimientos sólidos de nuestro estado del bienestar. Y de ahí que estemos y apoyemos la PNL propuesta por el Grupo del Partido Popular Podemos, En Comú Podem y En Marea. Pero este grupo parlamentario no se quiere quedar aquí y propone una enmienda de adición en la que solicita la derogación del artículo 307 ter del Código Penal. Como he dicho antes, la reforma del Código Penal que llevó a cabo el Partido Popular en el año 2012, por la que modificó la Ley Orgánica 10/95 en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y la seguridad social, ha sido una ley que establece la impunidad de los grandes defraudadores, que da cobertura a la amnistía fiscal, que rebaja la pena a los que tienen dinero para pagarla y se le exime, por desaparecer el hecho delictivo, del reproche penal. Y, en cambio, se condena y se criminaliza a los trabajadores, desempleados y pensionistas por hechos
que hasta entonces suponían sencillamente una sanción administrativa. Esta reforma del Código Penal, introducida por la Ley 7/2012, vulneró los principios esenciales de nuestro derecho penal, como es la igualdad, la seguridad jurídica y la proporcionalidad. Introdujo ex novo este artículo 307 ter, que si bien podemos pensar que son conductas merecedoras de un reproche social, en ningún caso pueden generar un reproche penal. Insistimos, con este artículo se establece un nuevo delito con penas de prisión de 6 meses a 3 años para trabajadores, desempleados y pensionistas, con la pena accesoria de ser excluidos del acceso a los demás beneficios del sistema de la seguridad social, por ejemplo. En aquel momento, el posicionamiento de los grupos parlamentarios de aquella legislatura fue frontal y los sindicatos la llegaron a calificar de norma de excepción que incluye a trabajadores, desempleados y pensionistas en el campo de la acción penal. Para estos sujetos pasivos, elimina los requisitos establecidos para el fraude fiscal o la percepción de subvenciones, que solo se considerará delito cuando se defrauden más de 120.000 euros. Esto es, elimina, por tanto, la exigencia del acto de defraudación. Señora Perea, tiene que concluir. Voy acabando. Y a mayor abundamiento, la pena impuesta es desproporcionada. Se impone una pena similar a los delitos vinculados a la pérdida de beneficios de la seguridad social. En cambio, en otros comportamientos, como es el fraude de hasta 120.000 euros, no tienen ni tan siquiera una repercusión penal. Y déjenme acabar. Todo ello, señorías, es un despropósito. Y añadiremos el último despropósito, la modalidad atenuada, una modalidad que está basada en una gran inseguridad jurídica, que es un concepto jurídico indeterminado, al decir que serán atenuadas las penas aquellos hechos que no revistan especial gravedad. Y acabo. Esta ley destila pura, y déjenme que lo diga entre comillas, ideología cuyo exponente es el trato que da a los débiles frente a los poderosos. Se equipara la conducta del gran defraudador con la del trabajador pensionista y desempleado, criminalizando a unos y exonerando a otros en el momento en que regulariza el hecho que desaparece el desvalor de la conducta defraudadora. Así pues, creemos que es de justicia, por ser un delito que aplasta a los débiles y los envía al ostracismo, proceder a su derogación a la mayor brevedad posible. El último párrafo. Precisamente, el plantear su inclusión en la aprobación de esta PNL de reforma de determinados artículos del Código Penal es por la urgente necesidad de que medidas que han sido y son regresivas y lesivas en los derechos y libertades de los ciudadanos sean reformadas con la mayor premura y pongan fin a estos 4 años de legislatura del Partido Popular. Gracias. Muchas gracias. Por la defensa de su enmienda por el Grupo Popular, señor de Olano. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. La PNL que ahora debatimos contiene en su parte dispositiva 2 puntos diferenciados. En primer lugar, solicita la publicación de los datos del número de delitos fiscales denunciados en 2015 y la deuda media descubierta en cada inspección. Solicitud que se realiza sin apoyo argumental alguno en su exposición de motivos ni en las distintas intervenciones que hemos escuchado hasta el día de hoy, que permita conocer el porqué de tal solicitud. Siendo así que mi grupo parlamentario no alcanza a comprender el interés que tiene el Grupo de Podemos en conocer el número de denuncias. Cuestión distinta sería si habláramos de conocer el número de sentencias condenatorias por esta clase de delitos, pero para ello habría que esperar a la firmeza de las citadas sentencias una vez probados los hechos que puedan ser subsumibles en los tipos penales recogidos en el título 14 del libro segundo del Código Penal vigente. Pero es que esta información sobre las sentencias condenatorias se publica periódicamente en las correspondientes estadísticas judiciales, que son de libre acceso para cualquier ciudadano, memoria del Consejo General del Poder Judicial, memoria de la Fiscalía General del Estado, etcétera, etcétera. Créanme que no alcanzo a ver qué beneficios aporta la medida que solicitan en la lucha contra el fraude fiscal. Lo cierto es que no alcanzamos a verla. En cuanto a la segunda de las peticiones, que ha sido enmendada por mi grupo en el sentido de instar al Gobierno a estudiar la presentación de un proyecto de ley de modificación de los artículos 305 y 308 del vigente Código Penal en lo relativo a la posibilidad de rebajar el umbral a partir del cual se considera que determinadas conductas son constitutivas de delitos, decirle en primer lugar que compartimos su preocupación por el fraude fiscal y también la necesidad de que el Código Penal despliegue toda su fuerza coercitiva, y para ello el umbral a partir del cual se considera que estamos en presencia de un delito es un elemento determinante, pero no el único elemento. Por lo tanto, creemos que resulta mucho más eficaz en la lucha contra el fraude fiscal estudiar detenidamente el conjunto de elementos, el umbral económico, la pena, la posibilidad de incluir nuevos tipos delictivos, la prescripción, etcétera, etcétera, así como también valorar en qué medida afectan estos cambios al derecho administrativo sancionador y modificar aquello en lo que sea necesario este cuerpo normativo.
Desde mi grupo parlamentario consideramos que es mucho más constructivo el debate y el estudio sereno de la cuestión que andar, permítame la expresión, parcheando la legislación. Ahora modifico la cuantía a partir de la cual se considera que es delito, para más adelante modificar todo el título 14º de manera completa, tal y como manifiesta el grupo proponente en su propia exposición de motivos. Me parece poco serio proponer algo así y parece más bien una pose tendente a sacar un buen titular mañana en los periódicos o un segundito o dos en los telediarios. Pueden estar seguros, señorías, que en la lucha contra el fraude fiscal siempre tendrán a su lado al Grupo Parlamentario Popular. La prueba está que en estos últimos años la recaudación en la lucha contra el fraude fiscal ha batido récords año tras año, hasta lograr la histórica cifra de 15.600 millones de recaudación el año pasado. Un 27% más que en el año 2014, sin duda, gracias al gran trabajo de los funcionarios de la Agencia Tributaria, pero también al cuerpo normativo que el Gobierno y el Legislativo de la anterior legislatura le han proporcionado. Por eso me sorprende alguna frase de la portavoz de Podemos y de la portavoz del Partido Socialista. La portavoz de Podemos dice que el Partido Popular ha tenido una actitud laxa contra el fraude fiscal. Verá, laxa o no, es el Gobierno que más ha recaudado en la lucha contra el fraude fiscal. Por lo tanto, la portavoz de Podemos puede afirmar con seguridad, y en este caso no se equivocará, que ha sido el Gobierno del Partido Popular de la anterior legislatura el que más ha luchado y el que mejores resultados ha obtenido contra el fraude fiscal. Por otra parte, la portavoz del Grupo Socialista decía o manifestó que no ha existido voluntad política de luchar contra el fraude fiscal. ¿Qué me dirá entonces si le digo que esos 15.600 millones que hemos recaudado el año pasado suponen el 50% más de lo que recaudó el Partido Socialista en el año 2011? O si nos remontamos al año 2009, se puede afirmar que se ha recaudado exactamente el doble de lo que recaudó el Partido Socialista en el año 2009. Por lo tanto, si el Gobierno de la legislatura anterior no tenía voluntad de luchar contra el fraude fiscal, ya me dirá cómo podemos calificar a los gobiernos socialistas de los años 2009 y 2011. Y antes de terminar, señor presidente, quisiera referirme a algunas de las afirmaciones vertidas en la exposición de motivos de esta PNL, porque creo que son inexactas, por ser algo suave, y cargados de una profunda demagogia. Afirma la proponente rotundamente que prácticamente un tercio de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y que 3,2 millones viven en situación de pobreza severa. Imagino que esos datos los ha sacado de la encuesta del INE. Lo que no dice es que si bien la encuesta del INE está referenciada al umbral del 60% de la renta media de un país, lo que no dice, insisto, es que el propio INE aclara que en su informe que este umbral del 60% no es un indicador de pobreza, sino de la buena o mala distribución de la renta. Y estarán de acuerdo conmigo en que pobreza y distribución de la renta no es exactamente lo mismo, y en muchos casos ni parecido. Y me explico. Los países más igualitarios en términos de renta en Europa presentan tasas de pobreza real mucho mayores que otros con una distribución mucho más desigual de la renta. Su pretensión de obtener réditos políticos en estos asuntos es claramente conocida, al igual que su credibilidad. Y baste recordar cuando hace un año decían en Madrid que había 25.000 niños que pasaban hambre y resulta que únicamente 600 apuntaron a los comedores escolares habilitados por la Comunidad de Madrid. La cifra real, pues, se quedó en el 2,4% de lo que ustedes decían. O si quiere se lo digo de otra forma, inflaron ustedes la cifra en un 97,6%, lo cual es casi como decir que mentían directamente. Respecto a la desigualdad, que también están ustedes profundamente equivocados. Yo les aconsejo que introduzcan la variable. Vaya concluyendo. Bueno, le ruego un poquito de laxitud en el tiempo, igual que con algún otro portavoz que me ha precedido en el tiempo. Señor de Olano, la Administración del tiempo está haciendo generosa por la presidencia. Sí, voy terminando, señor presidente. Gracias. Respecto a la desigualdad, les recomiendo que introduzcan ustedes el factor renta derivado de la vivienda en propiedad, que es la destinataria del grueso de los ahorros del 80% de los españoles, y verán cómo sus cifras se reducen a porcentajes de un solo dígito, prácticamente la cuarta parte de lo que ustedes afirman. Respecto al gasto público, repiten ustedes los mismos mantras de siempre, que si austeridad, que si recortes y toda la retahíla que nos tienen acostumbrados, pero nuevamente carecen de la mínima credibilidad. Y verán por qué se lo digo. Según el último estudio publicado por el BBVA Research... Señor de Olano, tiene que concluir. Sí, medio minuto, señor presidente.
El último estudio publicado, cuya fiabilidad y credibilidad creo que nadie discute, resulta que el gasto público por habitante se sitúa en los niveles del año 2007, mucho antes de que llegara el Partido Popular y mucho antes de que empezara la crisis. Y si nos remontamos un poquito más, vemos que el gasto público en 2014 por habitante respecto al año 2003 se ha incrementado en 13 puntos. Por lo tanto, le ruego abandonen de una vez ese discurso demagógico y falso, porque flaco favor le están haciendo a la sociedad española. Muchas gracias por su generosidad, señor presidente. Gracias. Fijación de posiciones. Grupo Mixto. Grupo Parlamentario PNV. PNV. Pues muy brevemente, presidente, siguiendo la tónica de mis intervenciones, para posicionarnos en favor de las reformas de los artículos 305 y 308 del Código Penal para igualar la defraudación a la hacienda pública con la de la Seguridad Social y la Hacienda Europea. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Grupo Parlamentario de Democracia y Libertad, señora Ciudad. También muy brevemente, señorías, señor presidente, para dar nuestro voto a favor de esta proposición no de ley. Para terminar, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Bien, pues en relación con esta iniciativa, pregunto al grupo proponente en relación con las enmiendas que se han formulado. Sí, una pregunta. ¿Podría responder solo un minuto por las alusiones que se han vertido por el diputado del Partido Popular? En un Parlamento solamente las alusiones lo son en casi todo. Para hacer una aclaración. Otra cosa es que expresaran un juicio de valor o una inexactitud en relación con un diputado. Si no le importa lo avanzado de la jornada, si nos puede fijar la posición, se lo agradecería. De acuerdo. Vale, pues simplemente aceptamos la enmienda del Partido Socialista del PSOE y rechazamos las enmiendas de Ciudadanos y del Partido Popular. Pues muchísimas gracias. Pasamos a la defensa y el examen y